El asesinato de Matthew Shepard. Hola, es hora de que hablemos de un homicidio que cambió a todo un país. Un homicidio que fue el detonante para que la lucha por la comunidad LGBT en Estados Unidos creciera y se hiciera más fuerte. Por lo que comencemos. Shepard nació el día 1 de diciembre del año 1976, en Casper, Wyoming. Era el hijo mayor de Dennis y Judy Shepard. Por el trabajo de su padre, la familia tuvo que trasladarse a Arabia Saudita, en el año 1994. Y debido a que no había escuelas secundarias con el sistema educativo estadounidenses, en ese país, tuvo que ir a estudiar a Suiza. Shepard hablaba 3 idiomas perfectamente. En el año 1996, en un viaje escolar a Marruecos, fue víctima de una violación que lo marcó profundamente. Según su madre, sufrió depresión y ataques de pánico por esa agresión. Él entró en la Universidad de Wyoming, en la carrera de Ciencias Políticas. Tenía el sueño, en especializarse en la defensa de derechos humanos. En la universidad, era abiertamente gay, y se había unido a una organización en defensa de derechos del colectivo LGBT, y un día antes de su asesinato, le confesó a su amigo Tim O'Connor, que él era seropositivo. El día 6 de octubre del año 1998, estaba en el bar Fireside Lounge, que se encuentra en Laramie. Conoció a 2 hombres obreros, ambos entre las edades de 21 años. Russell Henderson y Aaron McKinney. A partir de este momento, me referiré a ellos por su apellido. Al parecer, ellos al ver a Shepard, lo consideraron como alguien fácil de robar. Ya que Shepard medía unos 58 metros y era muy delgado. Por lo que, lo engañaron, se hicieron pasar por gays, y le iban a dar un aventón, ya que ambos estaban interesados en él. Por lo que los 3 salieron del bar y se subieron a la camioneta de McKinney, y una vez los 3 estaban dentro, McKinney saca su arma, que es una Magnum 357, y comienza a golpear con la culata del arma a Shepard en la cabeza, y le roban su billetera que contenía $20, y una tarjeta de crédito. Condujeron 1 kilómetro de distancia del pueblo, y se fueron a un lugar rocoso y camino de tierra. Y Henderson sacó una cuerda, donde amarró a Shepard a una cerca hecha de tronco. Y de ahí McKinney comenzó a golpearlo mientras que decía insultos homofóbicos, y se calcula que fueron golpes entre 19 a 21 veces, con la fuerza suficiente para producir un gran daño en el cráneo. Estos sujetos no conocían la misericordia, porque Shepard llorando, suplicó por su vida, pero en vez de eso, decidieron dejarlo atado en ese lugar, cuya temperatura en la noche eran bajas. Según los registros, la temperatura en la madrugada del día 7 de octubre, era de 3 grados bajo cero. Pero antes de dejarlo a su suerte, o mejor dicho a que muriera solo, en ese lugar desolador, se llevaron los zapatos de Shepard. Ni idea del por qué lo hicieron, quizás les gustaron o simplemente solo querían agregar algo más a su lista de crímenes de esa noche. Pasó 18 horas atado con las manos en la espalda. Pero fue encontrado por un ciclista llamado Aaron Kreifels, que al verlo pensó que era un espantapájaros, pero al ver que respiraba y tenía todo el rostro lleno de sangre, excepto en los lugares que sus lágrimas limpiaron la sangre, llamó a la policía. La oficial Reggie Flutie fue la primera en llegar al lugar, y debido a que no tenía guantes médicos en ese momento, decide usar sus propias manos para despejar las vías respiratorias de la boca ensangrentada de Shepard. Al día siguiente, se le informa que Shepard era seropositivo, por lo que comienza su régimen de AZT, y después de varios meses, se confirmó que eran negativos sus resultados. Shepard fue trasladado al Hospital Livingston Memorial en Laramie, aunque después fue trasladado al Hospital Putney Valley en Fort Collins, Colorado. Los padres, al saber de la noticia, viajaron de Arabia Saudita a Wyoming inmediatamente, y reconocieron a su hijo por los aparatos que llevaba en los dientes. Shepard sufrió una fractura en el hueso occipital, que se extendía hasta el frente de su oreja derecha. También debo decirles que sufrió daño en el tronco encefálico, lo que hizo que su cuerpo no pudiera regular su ritmo cardíaco, como signos vitales y su temperatura corporal. Y eso que no he mencionado, las laceraciones que sufrió en la cabeza, rostro y cuello. Debido a todo esto, no era posible operarlo. Fueron días de pura agonía para Shepard y sus familiares.
Se le tuvo que poner máquinas para que lo pudieran asistir. Finalmente, Shepard murió el día 12 de octubre de 1998. Tenía 21 años cuando falleció. Hablemos de los homicidas. Pues fueron capturados por la razón más tonta. Me refiero que después de torturar y abandonar a Shepard, se pelearon con jóvenes de origen latino. Y al llegar, la policía, Henderson y McKinney huyeron dejando su camioneta. Y en el momento que la policía examinó la camioneta, encontraron el arma ensangrentada, los zapatos y la cartera de Shepard. O sea, después de cometer un crimen atroz, deciden irse a pelear con unos extraños, y luego abandonar las cosas que los podían inculpar. Fueron capturados, y se pudo relacionar con el crimen de Shepard. En principio ellos fueron acusados por los delitos de intento de homicidio, como por secuestro y robo. Pero al morir Shepard, pasó a ser intento de homicidio en primer grado, lo que significaba que, si ambos eran declarados culpables, podrían ser ejecutados, y les recuerdo, que Wyoming, es un estado que tiene la pena de muerte. Por lo que, como es obvio, ellos buscaron la forma de alejarse del corredor de la muerte. Y lo hicieron tratando de convencer a sus novias, Kristen Price y a Chastity Pasley, que mintieran. Para que aseguraran que ambos estuvieron con ellas, cuando ocurrió el hecho. Pero el problema, es que, sí lo hicieron, por lo que ambas fueron acusadas de cómplices. Para librarse de una pena grave ambas testificaron, pero en su contra, alegando que antes del crimen, ellas los vieron sobrios y no habían consumido drogas. Por lo que Pasley, se declaró culpable, en diciembre del año 1998, por el delito de cómplice de homicidio en primer grado, mientras que Price, se declaró culpable por obstrucción a la justicia. Ambas recibieron penas menores. Y al no tener esa coartada, se pasó a minimizar el daño. Por ejemplo, la defensa de Henderson alegó que no fue un crimen de odio, sino que un robo que salió mal y él solo fue un cómplice. Por lo que el día 5 de abril del año 1999, se declaró culpable para evitar la pena de muerte, y eso incluye testificar contra McKinney, fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin derecho a libertad condicional. Con respecto a McKinney, pues su juicio llegó hasta noviembre del año 1999. La defensa alegó que él sufrió algo conocido como pánico gay. Les explicaré qué significa este término usado en muchas cortes en ese país. Se refiere a que una persona heterosexual al tener contacto con una persona homosexual, entra en un estado irracional, por el miedo a ese contacto, o sea es una clase de locura temporal. Ya que alegó, que el motivo, que se hubiera entre comillas ensañado cierro comillas, con Shepard, es porque este lo tocó de forma sexual, y eso causó su locura temporal. No tengo que decirles que eso no fue admitido en la corte. Al final el jurado no lo encontró culpable de homicidio premeditado, pero sí culpable de homicidio grave. Solo se salvó de la pena de muerte, debido que, la familia de Shepard lo perdonó y pidió clemencia para el homicida que no mostró clemencia con su hijo. Por lo que, fue condenado a 2 cadenas perpetuas, sin libertad condicional. Este homicidio, ha sido muy polémico. Debido, que muchos dudan, que realmente fuera un homicidio por motivos de orientación sexual de la víctima. Porque muchos se preguntan, ¿realmente la orientación sexual fue lo que originó este atroz crimen? Ya que algunas voces, aseguran que este homicidio tuvo que ver, por peleas de drogas. Por ejemplo, en el año 2004, en el programa 2020, de la televisora ABC, se realizó un reportaje que establecía la posibilidad, de que este no fuera un caso de homofobia sino de peleas por drogas. Aunque muchos criticaron ese programa, ya que hubo contradicciones, especialmente porque entrevistaron a Kristen Price, quien era la novia de McKinney. Porque en esta entrevista aseguraba que no era por la orientación sexual lo que originó el homicidio, sino que lo más probable que fuera por drogas. Sin embargo, en el año 1998, en el mismo programa Price, alegó que sí fue por motivos relacionados a la orientación sexual lo que produjo el homicidio. Otra de esas voces, es el escritor y productor, Steven Jiménez, quien escribió el libro de Matt, en el año 2013. Donde hace un cuestionamiento a la versión oficial de la historia, y establece que Matt estaba en el negocio de las drogas, específicamente metanfetaminas y que él había tenido encuentros sexuales con McKinney, y que al final por disputa de dinero fue asesinado Shepard. No tengo que decirles que el libro ha sido realmente rechazado, no solo por la familia de Shepard, sino por casi cualquier persona que use un razonamiento crítico. Primero, nunca hubo reportes policíacos o informes de que Shepard estuviera involucrado en el tema de drogas.
Segundo, la defensa jamás usó el tema de las drogas, ya que si lo hubieran hecho hubieran evitado o minimizado el escándalo o el horror del crimen. Tercero, Jiménez solo usó el método de entrevista en su libro, no agrega otro, y las entrevistas son de pobladores que no están contentos con lo sucedido, por otros motivos. Me explico. Los pobladores de Laramie no les gusta que su pueblo sea visto como un lugar de intolerancia o un lugar entre comillas de campesinos ignorantes, cierro comillas. Ellos sienten que los medios de comunicación pintaron una visión de su pueblo muy desagradable. Por eso muchos no creen que fuera un homicidio por razones de la orientación sexual, sino por motivos relacionados a las drogas. En simples palabras, al menos en Laramie, sí existe bastantes dudas de la causa del homicidio. Con respecto al libro de Jiménez, pues no ofrece pruebas sólidas, solo dudas, y eso no ayuda nada en este caso. Aunque me puedo equivocar, ya que, gracias a Jiménez, los ultraconservadores tienen un punto para desacreditar cualquier intento de combatir la homofobia. Sin mencionar que, para algunos pobladores de Laramie, es un caso entre comillas, que fue escandaloso solo porque la víctima era de la clase alta, cierro comillas. Porque en Estados Unidos, no era la primera vez que pasaba un crimen así de atroz por orientación sexual, pero este caso, para algunos pobladores, solo fue famoso porque era entre comillas un niño rico, cierro comillas. Ahora, que Shepard fuera de clase alta, eso no minimiza el atroz crimen, porque fue atroz. Pero para muchos la pregunta sigue. ¿Realmente la orientación sexual fue lo que originó este atroz crimen? Yo en lo personal, no lo sé. Quizás sí existan pruebas que digan lo contrario, pero hasta que aparezcan, debemos tomar este caso como un ataque de odio, motivado por la orientación sexual de la víctima. Aún con lo anterior mencionado, no podemos negar su impacto a nivel nacional, e incluso me atrevo a decir que su impacto fue a nivel internacional. Comencemos con lo negativo. Ya que como en el caso de Daniel Zamudio, este homicidio sacó lo peor de muchas personas. Un ejemplo lamentable fueron los chiflados de la Iglesia Bautista de Westboro, Kansas, dirigida por Fred Phelps, que comenzaron a protestar, o mejor dicho, entre comillas, a celebrar, cierro comillas, este homicidio. Y en serio salieron con unas pancartas, que es mejor verlo, porque explicar la ignorancia y estupidez de estas personas, no creo poder hacerlo. Lastimosamente la primera enmienda, protege a todos estos locos, para realizar estos actos, que no muestran la compasión, que predican o que ordena su Dios, que tengan con los demás. Por ese miedo que ellos infundían en vez de amor, los padres de Shepard decidieron cremar a su hijo, con miedo a que su tumba fuera vandalizada, e incluso en la misa que se ofició en su honor, los padres tuvieron que llevar chalecos antibalas, debido a que podrían ser víctimas de un atentado. Sin embargo, el efecto que ellos esperaban, que era fomentar odio y división, no funcionó. Al contrario, gracias a ellos, se pudo tener otro ejemplo de intolerancia que hay en ese país, sobre las minorías sexuales. Se comenzó a discutir sobre que se debe hacer algo con la homofobia. Por lo que se comenzó a hablar y discutir sobre la homofobia, se comenzó a aceptar que los homosexuales son personas normales, también que estos crímenes no deben pasar y si pasan debe haber castigo. Por eso se comenzó a discutir sobre una ley que regulara los crímenes de odio en ese país. Fue difícil que se aprobara, debido a que siempre hubo oposición, especialmente del Partido Republicano, y un ejemplo fue el expresidente Bush, que amenazó con vetar cualquier intento de legislación concerniente a este tema. Fue hasta en octubre del año 2009, bajo el mandato de Barack Obama, que se aprobó la Ley de Prevención de Crímenes de Odio de Matthew Shepard y Ian Breed Jr. Y para quienes no sepan quién es Ian Breed Jr., fue un afroamericano, víctima de un crimen de odio, que hace tiempo hablé del tema. Cuando fue firmada por Obama, la ley, estaban ahí los padres de Shepard. Es obvio que, con esta ley, no se va a arreglar todos los problemas de homofobia en ese país. Pero es un avance. Aunque muchos alegan que en Wyoming, en estado donde ocurrió todo este crimen, no ha existido mucho avance en materia de derechos LGBT. Como dije al principio, este crimen impactó a nivel nacional, ya que se comenzó a hablar de estos temas sin tapujos, lo que hizo que, en otros países, también se hablara del tema sin miedo. Después del homicidio de su hijo, la familia de Shepard creó la Fundación Matthew Shepard, que es una organización en defensa de los derechos de la comunidad LGBT. Para terminar este apartado, quisiera decirles que después de 20 años, específicamente el día 26 de octubre del año 2018, las cenizas de Shepard fueron trasladadas y enterradas en una cripta de la Catedral Nacional de Washington. Obtuvo el entierro, que le fue negado por el odio y el temor en los días posteriores a su muerte.
Este caso fue terrible y aún causa polémica. Un caso que debemos reflexionar sobre la homofobia y cómo esta puede afectar a muchas personas. Es un caso que espero que motive a buscar una sociedad más tolerante. Pero tú, ¿qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla o que puedes encontrar en la descripción, eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.